Las elecciones municipales de 1931 dan la mayoría a las candidaturas republicanas en todas las grandes ciudades. Ante esto, Alfonso XIII opta por salir del país con destino a Francia, para terminar instalándose en Roma, capital de la Italia fascista. Un gobierno provisional convoca cortes constituyentes y se proclama la Segunda República. Niceto Alcalá Zamora será su presidente hasta 1936. España, gobernada hasta entonces por una oligarquía de notables, con un clero muy presente en la vida cotidiana y un ejército influyente en la vida pública, va a conocer por primera vez una democracia auténtica. Aunque la llegada de la República también estremece a terratenientes, a la gran burguesía y a la Iglesia. No obstante, la mayor parte de los españoles quiere modificar un sistema político atrofiado. La Constitución del 31 sitúa a España como un Estado democrático y laico con estatutos de autonomía. Manuel Azaña, intelectual, progresista y burgués, encarna en su persona el espíritu de la República, de la que será jefe del primer gobierno constitucional y presidente desde 1936. Los ideales del nuevo régimen quedan fijados en la Constitución de 1931, que reconoce el derecho de voto a la mujer y establece la secularización del Estado. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. Las primeras elecciones de la República a Cortes Constituyentes dan una mayoría de izquierdas. Se acomete la reforma agraria, la modernización del ejército, la universalización de la enseñanza y la transformación de las relaciones sociolaborales. Quizá el proceso más conflictivo sea la secularización del Estado, que se hace con poco tacto y con cierto ánimo de revancha. La República no quiere una iglesia guardiana de una moral pública, pero el clero y muchos católicos se resisten a aceptar medidas como la disolución de la Compañía de Jesús, la secularización de cementerios, o leyes como la del divorcio o la de congregaciones religiosas, que pretende sustraer a la Iglesia el control del sistema educativo. La República la traen los intelectuales. Será un proyecto de lo que se ha llamado la generación de 1914. Ya se pronuncian en favor de una modernización y racionalización de la sociedad. La figura del maestro se convierte en arquetípica. El maestro de escuela, el maestro rural, es el que tiene que educar y tiene que preparar a esas nuevas masas para una democracia auténtica, que no sea patrimonio de las clases poderosas, de los ricos, de los caciques y de los oligarcas. Las pastorales de algunos obispos encienden los ánimos de los republicanos más exaltados. Poco a poco, los moderados de izquierda y de derecha serán rebasados por sus extremos. Por la izquierda los anarquistas, por la derecha los fascistas. Buena parte de los anarcosindicalistas, entre los que la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ejerce gran influencia, creen que mediante la huelga general y las insurrecciones de campesinos y obreros se logrará la quiebra del orden burgués y la instauración de una sociedad sin clases ni Estado. No aceptan la República. Proponen el reparto de la tierra entre los que la trabajan y una economía colectivizada. Aspiran a una sociedad sin propiedad privada. Los extremistas de derecha se dejan llevar por influencias de Alemania o de Italia. Nace la Falange. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, aúna las ideas fascistas en un movimiento antiburgués, antidemocrático y católico integrista. La depresión económica que azota a Europa y una feroz sequía siembran el pesimismo cuando la República apenas está estrenada. Por otra parte, la reforma agraria no contenta a los campesinos más pobres y a los jornaleros, muchos de los cuales siguen los llamamientos anarquistas. En Andalucía y Extremadura se producen violentos enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de orden público. El descontento de las clases trabajadoras y la represión de la agitación campesina y obrera afectan a la credibilidad del gobierno de izquierdas, que sufre además los ataques de la derecha.
2 años después de proclamarse la República, el centro-derecha gana las elecciones. La Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, una coalición antirrepublicana dirigida por José María Gil Robles. Estalla una huelga general en Asturias que se convierte en una verdadera revolución. Es la llamada Revolución de Octubre, sofocada por el ejército. A la vez, la Generalitat de Cataluña se levanta contra el gobierno de derechas. En Asturias, el general Francisco Franco dirige una dura represión con ejecuciones y 30.000 detenidos. En este ambiente, la izquierda se organiza en el Frente Popular, que gana las segundas elecciones generales. Las elecciones de febrero del 36 dieron la victoria a la coalición del Frente Popular de Izquierdas frente a la coalición antirrevolucionaria, así llamada, de las derechas. Fue en votos absolutos una victoria menor, no más de 200.000 votos de diferencia, pero que el sistema mayoritario entonces vigente generó pues una abrumadora mayoría absoluta que permitiría al gobierno gobernar sin oposición prácticamente. Y eso es lo equívoco de las elecciones. El país se había manifestado dividido casi por la mitad, pero el sistema mayoritario daba al gobierno claramente al Frente Popular. La República está en peligro. A las tensiones entre izquierdas y derechas sobre temas como las autonomías catalana y vasca, la reforma agraria, la reorganización del ejército o la política religiosa, se suma la conflictividad social, directamente relacionada con la crisis económica mundial. En cambio, el esplendor cultural que vive el país antes de la guerra es portentoso. La residencia de estudiantes se propone complementar la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para artistas y científicos. Entre las personalidades que acuden a sus salas figuran Albert Einstein, Marie Curie, Igor Stravinsky y Le Corbusier, entre otros muchos. En España, la residencia de estudiantes es la cuna de la generación del 27. A la residencia acude Severo Ochoa, futuro premio Nobel, y en ella establecen una intensa relación Buñuel, Dalí y Lorca, 3 hijos de la burguesía de provincias, cosmopolitas y viajeros. Dalí y Buñuel escriben y ruedan Un perro andaluz, máxima expresión del cine surrealista. Ese perro andaluz es el granadino Federico García Lorca, cuya muerte posterior identificará en toda Europa al franquismo como la antítesis de la cultura. El surrealismo, movimiento que nace en Francia, propugna el lenguaje onírico, la escritura automática o bajo los efectos de los estupefacientes. Pero estalla la guerra civil. 3 años de guerra por delante. La sublevación militar dirigida por Mola y Franco parte el país en 2. Los republicanos no están unidos. Alemania, Italia y Portugal ayudan a Franco, y la Sociedad de Naciones, Francia y el Reino Unido apuestan por la no intervención. La Iglesia española legitima a los sublevados al calificar la guerra de cruzada y al general Franco como caudillo de España por la gracia de Dios. En un principio, los dos bandos fracasan. El levantamiento militar no triunfa en todo el país y el Estado no puede acabar con la sublevación. Con la ayuda de aviones alemanes, el ejército de Marruecos avanza desde Andalucía hacia Madrid. Se detiene en Toledo, donde Franco alcanza un triunfo simbólico al liberar el Alcázar, asediado por milicias republicanas. Los republicanos defienden Madrid al grito de "no pasarán". Mientras los frentes cambian y miles de españoles mueren en el campo de batalla, la guerra hace de la cultura un elemento de lucha psicológica. En la Exposición Universal de París, la República presenta un excelente pabellón en favor de la causa republicana. Picasso crea para el pabellón su Guernica. Se pretende llamar la atención sobre las potencias europeas del desastre que se acerca. Antes de que Franco entre en Madrid, tras la caída de Barcelona, cientos de miles de republicanos parten hacia Europa y América. Muchos de los intelectuales más conocidos permanecen leales a la República y deben exiliarse. Las tropas franquistas entran en Madrid,
donde hace 3 años que no llegan patatas, garbanzos o azúcar. En el Estado franquista se suprimen las libertades democráticas y se controlan los medios de comunicación. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales son desmantelados y sus responsables detenidos, procesados y condenados en procesos de 5 minutos. El propio lugarteniente alemán de Hitler se sorprende de la dureza de la represión. El núcleo dirigente del PCE huye a Moscú y a México. La nómina de intelectuales que sale del país es interminable. Todo esto, junto a la muerte de otros, como Lorca, asesinado por los falangistas cerca de Granada, deja a España huérfana de ciencia y de cultura.